Amén Amén. y amén. Hermano, le quiero pedir que vayamos a uno de los profetas menores, el profeta Habacuc, que vamos a estar meditando en la palabra del Señor, hermanos, en el profeta Habacuc. Y vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Habacuc 1, 1 al 11. Espero que lo tenga, le quiero pedir que usted me acompañe y que vayamos nosotros, hermanos, leyendo la palabra de Dios. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Quisiera, hermanos, deseo dar apertura a esta charla que vamos a tener el día de hoy para pensar, hermanos, si no es necesario que estemos meditando en la palabra y darnos cuenta del proceder, de un proceder, le llamaremos, como dice Martin Lloyd-Jones, extraño, hermanos, de Dios. Porque Dios procede de maneras de verdad, hermanos, perplejas, complejas en la historia. Por lo tanto, la iglesia necesitamos tener la fortaleza, la esperanza, hermanos, de que el Dios en el que creemos, el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, sigue actuando en esta historia, aunque de manera extraña para nosotros, pero quisiera pedirle que vayamos meditando en esto. No sé si usted se ha preguntado que las formas en las que Dios actúa en nuestras vidas son en la mayoría de los casos muy misteriosas. Y vamos a ver, hermanos, algunos elementos de lo que a veces el ser humano piensa, o el creyente o la iglesia de Dios, de nuestro Dios. Primero, tenemos que descubrir lo siguiente. A veces pensamos, hermanos, que Dios está inactivo. Lo primero que nosotros vemos cuando estudiamos las acciones de nuestro Dios, hermanos, es que pareciera que cuando el pueblo de Dios ora, parece inactivo en circunstancias como la que acabamos de leer del profeta Habacuc. Y preguntamos, bueno, Padre, Señor, ¿por qué permites que ocurran
ciertas y tales cosas. En realidad no tenemos una respuesta concreta, amados, y no sabemos por qué Dios está haciendo algo. Y la iglesia, hermanos, hoy día preguntémonos por qué se encuentra en esta condición. Si nosotros observamos entonces cómo Dios está procediendo, podemos ir diciendo, ¿por qué estás permitiendo tales condiciones o esta situación que estamos viviendo como iglesia o a nivel mundial? ¿Qué sucede, Padre, con estas cosas que estamos viendo? ¿Por qué hay hombres y mujeres? ¿Por qué hay humanidad que hablan blasfemias y niegan la fe? ¿Por qué? ¿Por qué permites tantos males, Señor? ¿O por qué aún se han hecho tantos males en el nombre de Dios? Sin que eso pueda ser que nosotros consideremos a Dios responsable. ¿Por qué Dios no ha respondido, hermanos, a las oraciones de su pueblo? Si hemos estado orando y hemos estado pidiendo al Señor. Aunque nuestras oraciones a veces también, hermanos, pudiéramos decir son sinceras. Al igual que nosotros como iglesia de este siglo, Habacuc, hermanos, se preguntó, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Acaso, hermanos, esto no es un problema general que acosa a la iglesia en nuestros días? Parece que estamos orando y Dios no responde. ¿No es acaso, querida iglesia, la voluntad de Dios que nos salve? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Padre permanece en silencio? Y esto provoca en la iglesia a veces impaciencia, hermanos. ¿Cómo podemos entonces comprender a un Dios santo que permite que su iglesia esté como esté el día de hoy? Entonces pensamos que Dios está en una inactividad. Otra de las cosas que no debemos de olvidar, querida iglesia, es que así como Dios se revela y su proceder es bastante extraño, también podemos ver la providencia inesperada de nuestro Dios. A veces Dios responde a nuestras oraciones en forma inesperada. Y Habacuc lo vio en este tiempo. Dios no parecía responder en lo absoluto. Luego, cuando Dios contesta, lo que dice aparenta todavía, hermano, ser más misterioso que su aparente negación a escuchar los ruegos del profeta Habacuc. Al profeta le queda bien claro en su mente, en sus pensamientos, que lo que le hacía falta era que Dios castigara a la nación y que luego enviara un gran avivamiento. Cuando Dios entonces le dice que iba a levantar al ejército caldeo para arrastrar y destruir las ciudades de Israel, esto fue sin duda lo último que el profeta hubiese imaginado. ¿Cómo reacciona Habacuc? Sin embargo, queridos, esto fue lo que Dios le dijo y aún más, esto fue lo que ocurrió. Permítame comentarle una poesía de John Newton que dice así: describe la experiencia personal, hermanos, como algo similar. Él sentía que quería algo mejor en su vida espiritual. Clamaba por un conocimiento profundo de Dios. Él esperaba tener una maravillosa visión de Dios, rompiendo los cielos y descendiendo para derramar la bendición de su vida. Sin embargo, en lugar de esto, Newton tuvo una experiencia durante la cual por varios meses parecía que Dios le había abandonado en manos del adversario. Fue tentado, fue probado más allá de su propia comprensión. Finalmente llegó a entender y vio que era la manera en que Dios había respondido a su oración.
Dios había permitido que descendiera hasta lo profundo para enseñarle a depender enteramente de Dios. Cuando Newton aprendió esta lección, Dios le sacó de la prueba. Querida iglesia, todos tenemos como seres humanos la tendencia a indicarle a Dios cómo debería responder a nuestras oraciones. Pensamos que Dios solo puede actuar de una manera, pero las Escrituras nos enseñan lo contrario, que a veces Dios nos responde o permite que la situación se empeore antes de que pueda mejorar. Déjeme regalarle, por favor, hermano, un testimonio. Recuerdo que hace muchos años, cuando iniciaba el ministerio, hermanos, llegaba yo a casa y al llegar justamente abro la puerta de un vehículo muy antiguo, un Chevrolet modelo muy antiguo, hermanos, y al lado de mí pasa un carro nuevo. Cuando yo abro la puerta, la portezuela de aquel carro se sume y a mí no me pasa nada. Lo primero que vino a mi mente, hermanos, en esos tiempos, que yo le pedía a Dios paz y le pedía prosperidad, es cómo me pudo haber sucedido esto ahora que no tengo este dinero. Se empeoraron las cosas. Déjeme decirle entonces que a veces Dios hace totalmente lo opuesto a lo que nosotros le pedimos. Y sabe, nos abrumamos y pensamos, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Pero hay un principio fundamental en los propósitos de Dios, hermanos, para la vida de la iglesia. El principio, hermanos, es andar por la fe. Debemos estar preparados para lo inesperado de Dios, sobre todo cuando estamos en relación con Él. Hermanos queridos, entonces, aún en tiempos de felicidad, la iglesia debemos de buscar la presencia de Dios y rogar pues por un crecimiento. La iglesia del día de hoy entonces no nos debemos rehusar a los propósitos de Dios. Jamás podemos pensar entonces, hermanos, o imaginar lo que el Señor está actuando en nuestras vidas. Dios lo ha permitido. Dios tiene respuestas inesperadas. Pero debemos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Por qué Él está permitiendo que las cosas se empeoren? ¿Sabe por qué, hermano? Iglesia, para que finalmente mejoren. Otra de las cosas, hermanos, otra de las características que podemos decir de nuestro Dios, una aparente inactividad, sus providencias inesperadas, hermanos. Y otro elemento importante es que Dios va a ocupar instrumentos inusitados para su gloria. Esta es una característica extraordinaria, hermanos. Dios utiliza instrumentos extraños para corregir a su iglesia y a su pueblo. De todos los pueblos contemporáneos del tiempo de Israel, los caldeos serían los que Dios habría de utilizar para su castigo. ¿Cómo va a ser, hermanos? Tal hecho lo podemos considerar inconcebible, pero nos encontramos ante un hecho que deja evidencia, hermanos, y encontramos que Dios actúa de esta manera en la Escritura. Si Dios lo desea, puede también utilizar a un caldeo impío, hermanos, para acercarnos a su presencia y entender que esos son los instrumentos que Dios ocupa. Pensemos en el curso de la historia, hermanos, de la humanidad. Todos los instrumentos insólitos que se revelan en la vida, en nuestros días, pues parece ser, hermanos, que están de acuerdo con la Escritura. No debería caernos, hermanos, como insólito lo que hoy está viviendo la humanidad. Y debe de ser considerado el día de hoy. Demos un paso, avancemos. Dios está utilizando todos los instrumentos insólitos, hermanos, para su proceder, para la gloria de su nombre
y para su pueblo. ¿Ha recordado usted quién alimentó al profeta Elías? Un cuervo, un animal inmundo, fue quien alimentó al profeta. ¿Qué medios está ocupando Dios, insólitos, hermanos, inusitados hoy para la iglesia? Para usted el día de hoy, hermanos, que estamos, donde nos está haciendo un llamado de atención. Si observamos correctamente cada una de nuestras oraciones, a veces están mal concebidas y dirigidas, hermanos. Debemos de tener la conciencia del estado real en que se encuentra la iglesia. La iglesia de Jesucristo el día de hoy, hermanos, su remanente necesitaba una poda. Necesitaba, hermanos, un recorte. ¿Para qué? Para darnos cuenta de la bajeza y la iniquidad en la que nos encontrábamos. Es por eso que el Señor está ocupando instrumentos de tal calibre. La sencilla enseñanza que nos da la palabra de Dios a través del profeta Habacuc, hermanos, es que Dios puede utilizar toda clase de instrumentos para su gloria, muy extraños, y en algunos casos, unos que le puedo asegurar jamás usted y yo hubiésemos considerado. No sé si usted está de acuerdo, pero ese es el Dios que está obrando el día de hoy. Otra de las cosas, muy frecuentemente, el actuar de nuestro Dios es mal entendido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces, sin que se menoscabe la palabra religión, a veces actuamos muy religioso y muy negligentemente. Las acciones de nuestro Padre Dios, hermanos, con frecuencia nos van a dejar sorprendidos y perplejos, a más de uno. Vuelvo a poner hermanos, el ejemplo del profeta que fue alimentado por un cuervo. Hermano, en primer lugar, una gran sorpresa para los negligentes entre los religiosos en Habacuc 1:5, en donde Dios se refiere a los impíos de Israel, aquellos que se habían tornado negligentes y descuidados. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Recuerda usted, hermano, cuando el Señor Jesucristo habló a su pueblo y teniéndolo y habitando en medio del pueblo, no le creyeron, hermanos? De la misma manera, la palabra nos dice, voy a hacer obra, pero no la vas a creer. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? El profeta nos quiere decir, la palabra de Dios nos quiere decir, hermanos, Dios va a utilizar a los caldeos. Pregunto, hermanos, ¿Dios no puede hacer cosas semejantes el día de hoy en nuestras vidas? Y podemos decir, qué pastores o qué predicaciones tan alarmistas. Nos alarman y nos dicen que vendrán calamidades. Jamás Dios mandará una plaga en este siglo porque la medicina está muy controlada. Hermanos, el gran problema de Israel es que nunca quiso oír a los profetas. No nos vaya a pasar lo mismo, iglesia. Su iglesia tiene que escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor procedió tal cual había dicho. La actitud que encontramos entonces, hermanos, de Israel es tan antigua, tan añeja, como cuando Dios le reveló a Noé que vendría el diluvio. Advirtió que vendría una catástrofe, hermanos, por medio de Noé. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 6. Los hombres se mofaron y dijeron que tal cosa no sucedería. No puede ocurrir. Lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra. Personas, hermanos, que complacían sus errores, sus pecados, y nunca creerían que las ciudades serían destruidas. Su indolencia, su falta de sensatez y santidad hacia Dios, hermanos,
fue la que Dios ocupó sin muchos problemas. Y ahora en el tiempo de Habacuc es la actitud misma que tiene el pueblo, hermanos. A pesar de lo que el pueblo pensaba, Dios levantó a los caldeos e Israel fue atacado y conquistado. La nación fue aplastada y llevada al cautiverio. El libro de los Hechos, capítulo 13, hermanos, versículo 45, hay una ilustración hermosa que el apóstol San Pablo cita a Habacuc y lo aplica a los contemporáneos. Ustedes no van a creer, como tampoco lo hicieron sus padres, pero así como Israel no ha conocido a su Mesías, sino que lo ha crucificado y ahora persiste en no creer su evangelio, Dios empieza a orar, hermanos, finalmente en su juicio. Él va a levantar al imperio romano para saquear, para robar, para destruir el templo, y ustedes mismos van a ser esparcidos entre las naciones. Sé que no creerán esto, pero el profeta Habacuc ya lo había profetizado y persisten en ignorar el año y el mensaje. ¿Qué sucedió, hermanos? Que lo hemos estado estudiando en el año 70. Las legiones romanas tomaron y conquistaron Jerusalén. La nación fue esparcida. Es verdad, hermanos, no debemos ser religiosos negligentes, que nunca creeremos la palabra de Dios. No podemos decir, esto no va a suceder, porque el Señor nos está diciendo, nos está recordando que tales cosas sí sucederán. No podemos como iglesia tener una actitud indolente y no preocupada porque, hermanos, el Señor viene. No debemos permanecer, hermanos, con cantos que nos arrullen, sino estamos entendiendo ya la señal de los tiempos. Otra de las formas, hermanos, que son malentendidas de nuestro Dios, podemos decir que es el mundo. Las acciones de Dios causan sorpresas al mundo. Hoy, hermanos, las acciones del Señor está causándole una gran sorpresa y congoja al mundo. Habacuc, hermanos, 1:11 nos dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos, hermanos, no comprendían que estaban siendo utilizados por Dios. He escuchado en estos días, hermanos, una teoría de la conspiración acerca de este virus, ¿verdad? Y si aún así fuera, hermanos, Dios no está ocupando para sus propósitos y para su gloria este tipo de situaciones. Los caldeos estaban pensando, hermanos, que la victoria y por su hazaña militar, y se jactaban de este hecho, arrogantes en ese poder. Y si hay gente, hermanos, que está haciendo este tipo de situaciones con un poderío económico, podemos decir, hermanos, que todos estos poderes son utilizados para la gloria de Dios y para sus propósitos a través de la historia, aunque el humano se jacte de sus logros. Podemos decir entonces que al ver los enemigos de la fe de la iglesia de Jesucristo, y que pudiéramos decir que la iglesia está languideciendo, hermanos, quiero decirle que el Señor está actuando a favor de su iglesia en el nombre de Jesucristo. Algunos dicen, hermanos, que esto va a disuadir y va a dispersar a la iglesia y que la iglesia ya no será iglesia y seguimos siendo iglesia en nuestros hogares. Grandes poderes se han levantado, humanos y yo diría satánicos, para querer derrocar a la iglesia. Pero Dios, en sus infinitos propósitos y soberanía, ocupa medios, hermanos, de verdad, inexplicables para que su gloria sea manifestada. Hermanos amados, ¿qué sucede entonces con esta situación? Aquel profeta está exclamando, y a lo mejor usted y yo lo estamos haciendo, ¿hasta cuándo, Padre, terminará esta pandemia?
¿O hasta cuándo y no oirás? Y daré yo voces y veré que hay violencia y entonces nos salvarás. ¿Por qué nos permites ver esto? Hermanos, Dios está queriendo que su pueblo se reconcilie con Él. El proceder de Dios entonces lo vamos a encontrar en la respuesta a través de los principios y la palabra de Dios. Podemos decir entonces el día de hoy, la historia está bajo el gobierno de Jesucristo. Decía el profeta, he aquí yo levanto a los caldeos, hermanos, cruel y presurosa. Dios no solo gobierna a Israel, Dios no solo gobierna a Israel, también gobierna a sus enemigos. Amén. Amén. Toda nación de la tierra está bajo el gobierno y la mano poderosa de Dios. En última instancia, hermanos, el mundo está gobernado por Dios. Las cosas no son lo que aparentan, no se le olvide, querida iglesia. Las cosas no son lo que aparentan. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hay un COVID llamado Caldeo. Dios está reforzando la fe de la iglesia, hermanos, para que tengamos justamente esa fe en Jesucristo. Dios va a cortar, claro que sí. Dios, por muy inexplicable, hermanos, que sea esta pandemia, está obrando a favor en el nombre de Jesucristo para los que le temen. Dios es el dueño de entonces de la historia, hermanos, y Él está sentado en los cielos y gobierna todas las cosas en la vida. La palabra, la escritura nos afirma estas palabras, hermanos, que todo proceso histórico está gobernado por Dios y Él va a concluirlo para su gloria. Otra cosa que no debemos de pasar por alto, la historia sigue un plan divino. Platicaba con mi hijo el menor, hermanos, y él está empezando a entender lo que es deísmo y teísmo, y me agrada mucho que me haga ese tipo de preguntas, y me dice, papá, por favor dame la diferencia entre teísmo y deísmo. Le digo, el deísta, hijo, cree que Dios formó las cosas y el universo, y se alejó y nos abandonó, y cada que su pueblo quiere y necesita, Dios interviene. Eso nos habla de un Dios no soberano. Le dije, los teístas creemos que Dios es el dueño de la historia, Él la escribe, Él tiene un plan divino. Quiero preguntarle, por favor, quiero que reflexionemos. ¿Acaso fue un accidente, hermanos, que esta pandemia ocurriera? ¿O existe un plan definido por parte de nuestro Dios, hermanos, ya predispuesto, predestinado para que esto sucediera? Yo quiero creer que usted está pensando que ya era un plan definido, ¿verdad, hermanos? Predestinado, porque el único que conoce los tiempos y las sazones es el Señor. Él sabe cuándo bendecir a Israel, Hechos 1, y cuándo no bendecirle. Él sabe cuándo nos da y cuándo nos quita, hermanos. Él sabe cuándo nos pone. Todo está bajo su mano. Bajo la mano, hermanos, del gobierno del Todopoderoso. Ay, hermanos, ¿por qué Dios permite que filosofemos y que a veces no lo hagamos con claridad de pensamiento? Lo permite. Surgieron, hermanos, entonces diferentes situaciones para que Dios pudiera manifestar su propósito planeado. ¿Existe un propósito en la historia? Sí. ¿Existe un propósito en su historia, hermanos, hablando escatológicamente, individualmente? Sí. El Señor sabe el día y la hora en que nosotros vamos a partir. No es accidental. Recordemos, hermanos, que Dios jamás deja a su iglesia al olvido. Pero no debemos, hermanos, cometer el error de Israel en los tiempos de Habacuc. Observemos una iglesia
y pensemos en lo siguiente. Qué bueno que nos sucedió esto, hermano, porque nos está acercando a orar. Qué bueno que está sucediendo esto porque nos estamos acercando a su palabra. Qué bueno, hermanos, porque el Señor está poniendo en nosotros ese sentir y lo debemos de hacer. Piense por favor un momento, quisiera regalarle unos segundos y le animo a que usted en verdad se indague lo profundo de su corazón y pidamos al Espíritu Santo nos ayude. La iglesia ya habíamos descansado en una autosatisfacción. ¿Sí o no, hermanos? Estábamos complaciéndonos, apapachábamos el pecado, disfrutábamos todo lo que era contrario a Dios, porque decíamos, ¿quién sabe cuándo Cristo venga? Y Dios ahora está ocupando esto para que no seamos una iglesia placentera, sino una iglesia que se goce y responsable en la palabra del Señor. Esto es lo que Dios también está ocupando para su iglesia en este tiempo, hermanos, para que dejemos de tener esa comodidad, llamémosle así, porque el Señor está llamando y tocando nuestros corazones. Si no lo estamos haciendo, hermanos, reconsiderémoslo. Podemos decir que la historia, hermanos, es como un cronograma divino. Dios no se va a detener a consultarnos. Dios actúa de acuerdo al designio de su voluntad. Efesios capítulo 1. Dios tiene su tiempo, tiene su propia manera de hacer las cosas y va a actuar en conformidad a ellos. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, la historia está ligada al reino de Dios. Hemos pues dicho lo siguiente, hermanos, porque es importante. Hoy, la iglesia de Jesucristo, en lo que a nosotros nos corresponde, hermanos, no debemos de olvidar que podemos sellar, dejar esta huella en el nombre de Jesús. Una iglesia que temía a Dios. O podemos actuar como el pueblo de Israel diciendo, no pasará nada, no vendrá ningún diluvio, nada sucederá. La iglesia, hermanos, es el medio que el Señor Jesucristo está ocupando para establecer su reino. Y su reino debe de ser manifestado en nuestras vidas, en personas de carne y hueso como usted y como yo, como lo fue San Pablo, hermanos, para entender el llamado y los propósitos de Dios. Lo que Dios está permitiendo y gobernando en estos días, hermanos, aunque suena contradictorio, lo que Dios está permitiendo en el mundo hoy está relacionado con el gran propósito para la iglesia de Dios y su reino establecido en el nombre de Jesucristo. Arrojo otra pregunta, ¿cuál es la relación de nosotros como iglesia con el reino de Dios, hermanos? ¿Qué relación tenemos con el reino de Jesucristo aquí en esta tierra? Porque lo tenemos que manifestar en la esfera personal. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos que estamos viendo y los acontecimientos? ¿Qué nos está enseñando nuestro Dios por medio de esta situación? ¿Qué necesita mi vida ser corregida? ¿De dónde procedió mi maldad? ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? Hermanos, como bien se nos ha enseñado, no es necesario tenerle miedo a Dios. Lo que sí tenemos que tener no tenemos que turbarnos por miedo, hermanos, sino por el temor de Dios y no dudar del amor de Dios y que Dios está ejerciendo su justicia. Así que la iglesia no debemos de olvidar, hermanos, lo siguiente. Querida iglesia, no estamos aquí para pasar de noche la vida. El Señor Jesucristo tuvo un interés en nosotros desde la eternidad y propone equipar a su iglesia para un lugar mayor en el reino de Jesucristo.
nos está equipando con todos estos problemas que estamos viendo, entonces nosotros debemos decir, hermanos, gloria a Dios. Debemos entonces juzgar cada evento a la luz de algo grande, hermanos. Debemos decir, no cabe duda que mi Dios está manifestando para que su gloria sea revelada. No cabe duda que se están abriendo mares rojos en estos tiempos y Dios está queriendo levantar, hermanos, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El segundo libro de los Reyes, hermanos, habla de un rey llamado Josías en los últimos capítulos, que hizo todo lo que agradaba a Dios, hermanos. Pero era muy importante, habla de un gobierno, a mi parecer, pero también había un sacerdote, un hombre que le aconsejaba los propósitos divinos. Y fueron los periodos florecientes de Israel. Pero, hermanos, no debemos de olvidar algo que el pueblo de Israel, en el tiempo del reinado de Josías, es que temieron a Jehová. Este es el tiempo, hermanos, en que la iglesia debemos de temer a Jehová, amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Dios nos está equipando a su iglesia para lo glorioso, para lo eterno, para su venida, hermanos. Es por eso que podemos ver las maneras inescrutables de nuestro Dios actuando en la vida de la iglesia, hermanos, pero está hablando y se está manifestando su gloria. Quisiera dejarle entonces en su corazón y le animo, hermano, que hay cosas que ya tenemos que abandonar y dejar, que hay cosas que tenemos que trabajar, de qué manera nosotros los hijos de Dios debemos actuar, hermanos, porque ya es el tiempo. Si Dios quisiera contestar nuestras oraciones, lo inmediato lo haría, hermanos, pero sería a nuestra manera. ¿Y sabe qué? Seríamos hijos de Dios muy empobrecidos. ¿No le parece? Pero cuando nosotros le pedimos a Dios paz, como se ha dicho, nos trae un momento no de remanso, sino de problemas y de tribulaciones, y no aprenderíamos en esos tiempos. Si Dios contestara nuestras oraciones a nuestro antojo, jamás creceríamos. Seríamos pobres, seríamos pequeños e inmaduros espiritualmente, hermanos. No creceríamos. Si Dios está demorando su respuesta a esa petición que usted le está pidiendo, sabe, a lo mejor el Señor nos está eliminando nuestro egoísmo y nuestra manera de ser. Dios es sabio, hermanos. Lo que sí me queda claro, en Jesucristo Dios tiene un interés de edificarnos a cada uno de nosotros, equiparme para su gloria, para la venida de su reino. Yo debo de juzgar todas las cosas como que viene algo grande, glorioso, en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria, hermanos. Cristo viene y nos está equipando. ¿Estás preparado? ¿Estás tomando las herramientas de equipamiento para su gloria? No importa que ahora no nos conteste, hermanos. El Señor está actuando. Oramos. Te debemos conceder a ti, Padre, y darte a ti toda la gloria y la honra. Sabemos que tu nombre será honrado, mi Padre, y serás glorificado en todo. Creemos, mi Señor, que tú estás gobernando todas las cosas. Y cuando nos llega la angustia, recordamos en tu palabra, estoy en las manos del Altísimo. Mi Padre, aun si el humano en su abominación pecaminosa quisiera haber exterminado a la humanidad, tú tienes tus planes. Tu iglesia no debemos temer, mi Dios, y aún con el temor enfrentarnos
a la vida que nos has dado porque la está gobernando Jesucristo. Padre amado, ciertamente no comprendemos el por qué pasan tantas cosas en este mundo. Lo que sí nos da seguridad, Señor, es que tú sigues actuando porque eres el dueño de la historia. Sabemos que estás equipando a tu iglesia. Sabemos que cuando no nos contestas en oraciones, estás tratando en nuestras vidas también, mi Padre. Sabemos que nos animas, nos exhortas como a Josué el profeta también. Mira que te mando, que te esfuerces, y esas palabras ya tienen que resonar en nuestro corazón, Padre. Es un mandato, esfuérzate y sé valiente, mi Dios. Nos dices ahora a nosotros que nos esforcemos, mi Padre amado. Creemos que tú estás actuando, mi Dios, y que no estás desamparando a tu iglesia. Creemos, Señor, que se manifestará tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, porque estás equipándonos. Dinos qué entregarte, mi Dios, lo queremos hacer. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros, tu iglesia. Gracias, Señor, por tu proceder extraño que no comprendemos, pero que sabemos que tu gloria se manifestará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos llevas del temor a la fe en Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a su pueblo.